Escuchas esta novela en Blade SK Novelas Ligeras. 651 al 660. Capítulo 651. Uso personal. Ya sea que Richard realmente no haya oído hablar de su nombre antes o había decidido ignorar lo que sabía, Cardiff era alguien especial en la familia Tueser. Ganó más de 2 millones de oro cada año de un plano personal que su madre le había dejado, y este plano que había estado ocupado durante más de 100 años también fue la columna vertebral de su reclamo de sucesión. Cardiff ya había calculado que Richard tenía como máximo unos 5 millones de oro en capital. Las subastas como la de hoy requerían un pago por adelantado, por lo que cosas como los contratos para hacer runas no serían de ayuda. Ganar la apuesta aún significaría una pérdida de 2 millones de oro, pero 1 millón de oro cada uno por 2 bofetadas a la cara de este arrogante compañero valdría la pena. Miró a Richard y se burló en secreto, podría pagar hasta 5 millones de oro en pérdidas. Con los términos de la apuesta establecidos, los dos se dirigieron directamente al quinto piso del edificio, entrando en un pequeño pero lujoso salón de subastas. Varios nobles se apresuraron a saludarlos de inmediato, con más gente alrededor de Richard que alrededor de Cardiff. Las noticias de la apuesta se filtraron en un instante, arrasando a todos los presentes. Más de la mitad de los 100 nobles reunidos aquí sabían que la muerte de un humilde guardia no significaba nada, pero sirvió como una buena cobertura para una batalla política más tradicional. 3 millones de oro no daban demasiado miedo, pero 2 bofetadas en la cara eran definitivamente interesantes. Era raro que la frase "una bofetada en la cara" fuera tan literal. Estos nobles tuvieron que levantar un frente civil y normalmente rehuyeron algo tan bárbaro. Prefieren comenzar una guerra que sufrir tal humillación. Sin embargo, los advenedizos de Archeron eran conocidos por su rudeza y violencia. A pesar de que Richard era un chico bonito que parecía ser amable, era un rufián como el resto. Este tipo de apuesta no era demasiado sorprendente por parte de él. Richard se sentó con calma, pero Cardiff tenía algunos trucos bajo la manga. Como nunca había disfrutado de batallas en las que no tenía confianza, ordenó a uno de sus ayudantes que consiguiera todo el dinero que la familia le prestaría. Sumando esos 2 millones de oro a lo que ya tenía en la mano, tenía un total de 10 millones de oro. El anfitrión de la subasta comenzó con algunos chistes para que todos estuvieran de humor, pero la apuesta ya había llenado el salón de emoción y anticipación. De este modo, algunos sirvientes bonitos llevaban una caja con un poderoso encantamiento de sellado en el escenario, comenzando la subasta de inmediato. Un hedor asqueroso entró en el salón en el momento en que se abrió la caja, pero ninguno de los nobles mostró signos de desdén. Las armas limitadas eran conocidas por su alto nivel, por lo que cualquier cosa digna de ser subastada aquí era ciertamente rara. Unos cuantos viejos experimentados se entusiasmaron con el olor, y Richard también se movió. ¿Reconoció este olor, estimadas damas y caballeros? Este es el primer artículo para hacer una oferta esta noche. Es bastante valioso como ofrenda y proviene de la tierra del anochecer. Algunos de ustedes pueden haber oído hablar de él, y los pocos que lo han utilizado podrán apreciar los grandes usos de este maravilloso artículo. Sí, las vesículas de un señor de la guerra Xar Ursa. Un fuerte estruendo sonó de los caballeros viejos que se habían reunido. Como había dicho el anfitrión, las vesículas del señor de la guerra Ursa eran solo el grado más bajo de ofrenda, y solo unas pocas las pusieron en el altar. Estas cosas normalmente alcanzaban el precio de una ofrenda intermedia, ya que podrían refinarse en una poción que podría curar la disfunción eréctil. Esto no era solo una droga que mejoraba el sexo. Una vez que se hubieran concentrado lo suficiente, las pociones hechas a partir de estas vesículas transmitirían al usuario varios rasgos del señor de la guerra Ursa. El pene podría agrandarse temporalmente y las posibilidades de concepción también aumentaron. Ya sea para el uso anterior o el segundo, aquellos nobles mayores que eran inmensamente ricos valoraban enormemente este objeto. Las ofertas comenzaron a gritarse en el momento en que el anfitrión terminó de hablar, y el precio rápidamente cruzó el umbral de 400.000 de oro por una ofrenda menor y aumentó hasta 900.000 en un abrir y cerrar de ojos. Richard sonrió en silencio, sin dejar de mirar mientras el precio subía a 1,3 millones antes de que la oferta disminuyera. 1,5 millones era el precio base de una ofrenda intermedia y, por muy raras que fueran las vesículas de Ursa, hubo un momento en el que no valían la pena. 1,5 millones, dijo Richard con calma, juntando todos los ojos de la habitación. Realmente tenía un uso para este artículo, pero de todos modos, simplemente lo estaría donando a la iglesia.
Santo Lawrence le había encomendado que lo encontrara para él, pero mientras Belle estaba involucrada no tenía las agallas para hacer tal cosa. El deseo del viejo solo podría cumplirse en una fecha posterior. Además, su segunda incursión en la Tierra del Anochecer le había demostrado que la relación entre Lawrence y Belle era más complicada de lo que había pensado al principio. Las menciones del viejo por el sexo eran más una amenaza que un deseo. Después de todo, alguien capaz de devolverle la vida a la casi muerta Belle sería capaz de resolver un problema menor con su erección. La multitud se calló y el ítem fue ganado. Richard simplemente hizo que los sirvientes lo envolvieran y lo enviaran a la iglesia del dragón eterno, sin siquiera mirar la cosa mientras desaparecía. Cardiff, que no estaba muy lejos, apretó los dientes con fuerza, casi aplastando el reposabrazos en el proceso de calmarse. Su última oferta de 1,3 millones no estaba muy lejos de la de Richard, pero no se había atrevido a subir el precio por si Richard se retiraba. Fue solo después de que el anfitrión anunció el final de la oferta que se dio cuenta de que había cometido un error al pensar en esta oferta como lo haría normalmente. No era importante cuánto valía realmente esta cosa mientras pudiera donarla a la iglesia. Todo lo que importaba era que él gastara más que Richard. Richard de repente lo miró, con una voz audible para una buena parte de la audiencia: no es demasiado tarde para admitir la derrota, Kaiden. Simplemente corta tus pérdidas y abandona. Cardiff ya no tenía la fuerza para discutir con Richard sobre su nombre real, solo gruñía en respuesta: la subasta acaba de comenzar. Volviendo su atención a la evidente apariencia de aprensión en el rostro de Lina, se sintió un poco tranquilo. Habiendo aprendido de su error, Cardiff comenzó a hacer varias ofertas altas para ganar algunas ofrendas menores. Rápidamente tomó la delantera, habiendo gastado 2,3 millones mientras que Richard había gastado 2,1. No hizo una oferta por cada artículo que vio, sino que eligió aquellos que a la iglesia le podrían gustar. De esta manera, podría matar dos pájaros de un tiro. Por otro lado, Richard estaba concentrado en comprar materiales mágicos que no eran mucho. A pesar de que pagaba 2 o 3 veces el precio del mercado, todavía estaba un poco detrás. La segunda fase de esta subasta se produjo cuando se colocó una ofrenda intermedia sobre la mesa. Cardiff y Richard se lanzaron a una guerra de ofertas, y después de 10 rondas desesperadas de ida y vuelta, el conde lo adquirió con éxito a un precio altísimo de 2,5 millones. Inmediatamente, saltó al cielo, gritando de alegría. Sin embargo, Cardiff no se mantuvo feliz por mucho tiempo. Justo después de la ofrenda había un gran trozo de onix forrado de oro que también provenía de un campo de batalla de la desesperación. Este fue un material básico para las runas de grado 3, y Richard lo ganó a un precio de 3 millones. Le dio al conde un pequeño ataque al corazón. Richard ya había gastado el límite de lo que debería haber poseído. Cuando vio que Richard le entregaba 3 notas promisorias que llevaban la insignia de la familia real, sintió que sus pulmones se habían encendido. Las notas promisorias de la familia real eran superadas solo por las emitidas por la iglesia, y él no sabía cuántos de esos billetes de 1 millón de oro tenía Richard en su bolsillo. Normalmente, uno necesita depositar un valor igual en el almacén real para obtener estas notas. Cardiff miró de reojo a Niris, quien todavía estaba descansando al lado de Richard. A pesar de que el príncipe tenía su propio número de placa, no la había elevado ni una sola vez. Parecía que solo estaba aquí como un observador. Sin embargo, rápidamente dejó a un lado sus dudas. Había muchos príncipes en la carrera por la sucesión, y su propia familia tenía una buena relación con bastantes. El cuarto príncipe definitivamente no sería tan estúpido como para ayudar a Richard a engañar en esta subasta. Sin embargo, cuando Richard pasó el onix forrado en oro a Lina, sus siguientes palabras casi hicieron que Cardiff se desmoronara: pon esto en mi laboratorio cuando volvamos. Cardiff señaló el cristal con incredulidad. ¿No vas a donar esto? No, esto no es parte de nuestra apuesta. Compré esto para uso personal, dijo Richard con indiferencia. Capítulo 652. Una última lucha. Richard mantuvo su compostura mientras la subasta continuaba, y continuaba comprando artículos a un ritmo vertiginoso. A pesar de que más de un tercio de lo que compró no fue donado, todavía alcanzó una cantidad asombrosa de 6 millones de oro, solo 200.000 detrás de Cardiff. Cardiff no estaba tan tranquilo, su camisa estaba empapada en este punto, y no podía dejar de morderse las uñas. Solo cuando su ayudante
Regresó con un pequeño estuche que contenía 20 cristales mágicos de alta pureza, se relajó, pero incluso entonces sintió una presión inmensa. Incluso si ganaba y Lina aceptaba su propuesta, apenas obtendría ganancias en general. Además, Lina no era ni siquiera una parte de la apuesta. En cuanto a perder, las pérdidas a partir de eso ascenderían a casi 10 millones. Quedaría completamente en bancarrota. Estaba empezando a arrepentirse de haber aceptado esta apuesta. Richard todavía se veía activo como siempre, incluso después de gastar 10 millones de oro. Cardiff no podía entender cómo un archerón podía tener tanto dinero, pero ya había alcanzado el punto de no retorno. Pidió una copa de vino y la tomó de una sola vez, gastando casi 2 millones en los siguientes artículos para alcanzar los 8 millones de oro. Sin embargo, Richard todavía estaba detrás por 200.000. El maestro de runas real incluso había gastado otro millón en algunas piezas de equipamiento de grado épico que se guardó para sí mismo. El bullicio de los nobles circundantes se había apagado hacía mucho tiempo. Nadie entendía cómo Richard había conseguido más de 13 millones de oro, pero parecía que todavía le quedaba mucho. Él ni siquiera parecía estar perturbado por gastar esta cantidad, todavía tan entusiasta como lo había estado al principio. Algunas personas incluso comenzaron a preguntarse si los Archerons habían vendido más de 10 millones de equipos de oro recientemente. Gatton le había dicho una vez a Richard que había una manera simple de cambiar a las personas que se burlaban de ellos por ser advenedizos. Poder. Con el tiempo, llegó a comprender que la riqueza funcionaba igual de bien. El aborrecimiento y el desdén se convirtieron rápidamente en admiración y respeto, incluso en la envidia. La gente todavía lo odiaría en secreto, pero no tendrían las agallas de despreciarlo en público. Richard le lanzó a Cardiff una mirada y se echó a reír. ¿Quieres vender algunos territorios, Carden? Parece que tus fondos son insuficientes. No. La cara de Cardiff se quemó de vergüenza, pero se obligó a detenerse y se calmó. La burla y el desprecio en los ojos de Richard lo hicieron asesino, pero sabía que no sería bueno volverse loco. En última instancia, se tragó sus amenazas. El príncipe Niris todavía estaba presente, al igual que muchos otros nobles. Solo sería llamado alguien sin compostura si actuara ahora. Cardiff sabía bien que la percepción era una parte importante de la nobleza. Perder esta apuesta solo resultaría en problemas financieros, pero no sería fácil recuperar el respeto perdido. Una familia que no era venerada era solo un esqueleto que esperaba desmoronarse. Richard sacudió la cabeza con pesar de que Cardiff no había mordido el anzuelo, dirigiendo su atención al subastador. En una fracción de segundo, aumentó su donación a 10 millones de oro, derrotando completamente a Cardiff. El conde respiraba con dificultad, todo su cuerpo rígido mientras estiraba las manos en el estuche solo para no encontrar nada dentro. La subasta se acercó así a su fin. El último artículo no era una sola pieza, sino un total de 200 juegos de cota de malla encantados que eran adecuados para la mayoría de los tipos de tropas. Cada conjunto era solo un poco peor que un equipo de calidad épica, y el precio inicial de la subasta era de 30.000 de oro cada uno. Este fue el estándar para las subastas en Norlandia. Cualquier cosa útil en la guerra planar era normalmente llevada al final. El precio de los equipos fabricados en masa era normalmente muy preciso y no subía demasiado incluso en una subasta. Richard terminó comprando todos los conjuntos por 36.000 de oro cada uno, planeando usarlo para armar zanganos o algo así. Esto dejó a todos los presentes jadeando en shock. Había gastado más de 20 millones de oro. Todo el color desapareció de la cara de Cardiff al comprender que estaba destinado a perder esta competencia. Sin embargo, al ver a Richard sacar más notas promisorias de la familia real, finalmente perdió el control y gruñó: «Engañaste. Ese dinero es de la familia real, no tuyo». «No he perdido esta apuesta». Richard levantó una ceja. «Te dije que vendieras algunos territorios si querías más dinero para competir, Candry». Niris se levantó bruscamente, el letargo reemplazado por la rabia. «Cardiff Tueser, cuida tu lengua. Si desea dar a entender que la familia real está ayudando a alguien a hacer una apuesta, pídale al jefe de su familia que lo comparta ante la corte. El emperador y la asamblea realizarán una investigación para garantizar la imparcialidad de esta apuesta». Cardiff no pudo encontrar una respuesta a esa declaración. Independientemente de lo que era la verdad, traer esto a la corte no le haría ningún bien. Si Niris realmente estaba ayudando a Richard, entonces los Tueser se pelearían con el cuarto príncipe. Y si la verdad fuera de otro modo, se estremeció ante la sola idea. Incluso su propia familia no estaría de acuerdo en explotar esto. Después de todo, esta pérdida era suya, sí.
acudieran a la corte, eso afectaría mucho la reputación de todos los Dwellers. Todos los seguidores de Cardiff se veían tan derrotados como él, especialmente el hombre de mediana edad que había destrozado el dinero de Lina. Miraron a Richard como si fuera una especie de monstruo, incapaz de creer la situación. 20 millones de oro, y todo evidente. ¿Quién podría incluso gastar tanto en una sola subasta? Con más de 100 nobles presentes como testigos, Cardiff no tuvo oportunidad de renunciar a la apuesta. Sin embargo, se había quedado sin dinero. Hace mucho tiempo. La única opción que quedaba era pagar con la tierra. Por 3 millones de oro, tendría que renunciar al territorio de un vizconde. Richard lo pensó por un momento y se ofreció a contar el territorio en un 10% por encima de su valor estándar si tenía que elegir por sí mismo. Esto fue más de 200.000 de oro ahorrado, por lo que Cardiff aceptó rápidamente. Rápidamente se trajo un mapa de sus tierras, y Richard eligió el territorio de Vizconde Lief, que estaba algo cerca del castillo de Blackrosse. Un asistente enviado por la familia real marcó rápidamente la escritura y la devolvió, y Richard envió un guardia para informar al mayordomo para que se encargara de las formalidades restantes. La apuesta se trasladó al segmento más entretenido. Todos sabían que Richard era un mago, mientras que Cardiff era un guerrero. A pesar de que la cara era la parte más débil del cuerpo humano, un santo ciertamente podría ponerle suficiente energía para protegerla completamente. La energía incluso afectaría a cualquier atacante. La mano de un mago se ensangraría si abofetearan la cara de un santo con toda su fuerza. Cardiff se paró en el centro del salón de subastas y se inclinó hacia adelante, sonriéndole a Richard. Vamos a acabar con esto. De repente, había recuperado su elegancia y compostura, interpretando perfectamente el papel de un hijo de nobleza. Los ojos de Richard brillaron débilmente por un momento mientras caminaba hacia Cardiff. El conde sintió que sus pelos se erizaban, sintiendo como si toda su existencia hubiera sido vista en ese instante. Le dejó sudando frío. ¿Estás seguro de que quieres hacerlo de esta manera?, preguntó Richard cuando se detuvo. Cardiff se estremeció por un momento pero rápidamente recuperó la calma. No entiendo de qué estás hablando. El conde ya había movido la totalidad de su energía interna a su cara, algo que no era perceptible para la mayoría debido a las técnicas específicas en las que se entrenaba. Esta era una gran cantidad de energía que destrozaría la mano de un mago común, pero la reacción del impacto también rasgaría su propia piel. Normalmente, esta sería una situación de pérdida, pero Cardiff había sufrido su parte justa de la pérdida hoy y no le importaba un poco de dolor. Y mientras que las manos destrozadas eran triviales para los magos normales, Richard era un maestro de runas. Un par de manos estables era el núcleo de su carrera. Capítulo 653. Debajo del trono divino. El plan de Cardiff era destruir a Richard. Una mano destrozada sería el final de cualquier maestro de runas, y con la cantidad de energía que estaba poniendo, incluso una gran sacerdotisa de la iglesia no podría curarlo por completo. Había una posibilidad si él usaba un sacrificio, pero esa oportunidad era minúscula. Muchos de los nobles en el salón ya habían descubierto el pequeño plan de Cardiff, pero sonrieron y observaron en silencio. Solo a Niris le preocupaba lo suficiente como para decir: Richard, con cuidado de su cara. Cardiff miró al príncipe y sonrió. Su Alteza, incluso alguien de su estatus no puede interferir en una apuesta entre dos nobles. Ten cuidado de no dañar tu imagen. Niris se burló, y debo aprender sobre mi imagen de una rata que está tratando de manipular una apuesta en público. La expresión de Cardiff se torció ante esa respuesta despiadada, pero antes de que pudiera defenderse, Richard se echó a reír. No es mi problema si abandonas la cara tan abiertamente. En cuanto a la imagen, los nobles observaron cómo Richard se mejoraba varias veces, incluso usando algunos pergaminos divinos que había traído. Todo el mundo estaba aturdido, pero en realidad nadie se opuso, ya que Cardiff estaba usando su energía interna para defenderse. Richard obviamente podría usar mana para aumentar su fuerza. La única restricción era que no podía atacar directamente con magia. Cuando Richard dio un paso adelante, las chispas volaban por todo su cuerpo. Su mano derecha pareció desaparecer de la existencia cuando se estrelló en la mejilla izquierda de Cardiff, y antes de que alguien pudiera reaccionar, un revés se estrelló en la cara del conde. La energía interna de Cardiff se apresuró a defenderse, pero la conclusión aparentemente perdida se dio vuelta cuando las chispas alrededor de la mano de Richard lo defendieron por completo. Las bofetadas habían sido rápidas, tanto que Cardiff no había podido reaccionar cuando sintió el peso del peligro.
2 estallidos de energía se estrellaron contra su cara y estallaron violentamente, enviándolo a volar con toda su cabeza en un lío sangriento. Cuando finalmente aterrizó de espaldas y gritó de dolor, una serie de dientes se dispararon en el aire. El salón quedó en silencio. Las 2 bofetadas de Richard habían sido extremadamente poderosas, equivalentes a los golpes de fuerza completa de un guerrero de nivel 17. Nadie se había imaginado que sería tan poderoso físicamente como un simple mago. Los del Deathloop eran conocidos por su físico poderoso, pero era inaudito que un mago pudiera herir físicamente a un guerrero que era de un nivel superior. Mientras Cardiff giraba en el suelo en agonía, Richard lo ignoró por completo y se volvió hacia Lina. Aquí, dijo mientras le entregaba una nota promisoria por 1.000.000 de oro. La maga dragón estaba sorprendida y aturdida, ella nunca había manejado una suma tan grande de dinero en su vida. Sin embargo, Richard solo se inclinó hacia ella y dijo suavemente, te mereces esto. No solo cualquiera está dispuesto a vender su propio equipo por el bien de la familia. Lina tembló un poco antes de aceptar la nota en voz baja. Los presentes estallaron en susurros una vez más, sorprendidos de que Richard pudiera darle 1.000.000 de oro como si no fuera nada justo después de haber gastado tanto en la subasta. Lina definitivamente merecía un salario tan alto, con su poder absoluto, pero en el pasado habría tenido la suerte de ganar unos cuantos cientos de miles como máximo. Esto era algo que la mayoría de los nobles habían envidiado acerca de Gatton, estarían dispuestos a pagar millones para adquirir cualquiera de sus 13, pero todos ellos sirvieron bajo su responsabilidad sin cargo alguno. Muchas familias habían intentado robarlos, pero todo había sido en vano. Esta diferencia en el gasto fue una de las razones por las cuales los Archerons pudieron crecer rápidamente, junto con el temible Mordred que se encuentra entre las filas de Gatton. Nadie sabía de dónde había venido el Rey Diablo, pero inspiró terror en todos los enemigos de Gatton. Y ahora, ni siquiera tenían un año para disfrutar de la ausencia de Gatton antes de que Richard llegara. El hijo era completamente diferente del padre. Gatton era conocido por ser capaz de reunir a un grupo de poderosos lunáticos a pesar de su pobreza, librando guerras por todos lados para expandirse. Por otro lado, Richard podría simplemente tirar cantidades locas de dinero en cualquier problema. Aunque sus seguidores seguían palideciendo en comparación con los 13, él estaba reclutando públicamente a un número aterrador de caballeros rúnicos y estaba comprando poderosos equipos en grandes volúmenes. Casi se sentía como si simplemente destruyera a sus enemigos vertiendo caballeros rúnicos sobre ellos. Los nobles aquí no estaban seguros de qué enemigo preferirían enfrentar. Solo estaban agradecidos de que los mensas hubieran hecho el sacrificio, que aseguraba que estos lunáticos no estuvieran juntos. Hubo un gran resultado de esta subasta. Todavía habría gente que llamara a la familia. Archeron un montón de advenedizos, pero mientras Richard estuviera al mando, nadie podría llamarlos pobres. Richard se despidió de Nyris y se dirigió hacia la iglesia del dragón eterno para buscar el contrato del alma. Llevaba consigo un total de 8 piezas de equipamiento de grado épico de la subasta que se adaptaba a sus seguidores, así como millones de oro en materiales y la cota de mallas, encantada que aumentaría la fuerza de sus élites. Su principal objetivo en este regreso a Norland había sido vender las 2 perdición de la vida a la familia real a cambio de una ofrenda de primer nivel y oro. Habían ofrecido 13 millones de oro cada una para las runas, y con las 100 monturas agregadas encima eran otros 12 millones. El propio emperador lo había visto personalmente, incapaz de dejar de alabar la calidad de los caballos e incluso ofrecerse a comprar 500 más. Richard había estado indeciso, lo que ataría a la madre de la progenie durante medio año, pero finalmente accedió a entregar estos caballos por lotes durante el próximo año, después de lo cual no vendería más. Felipe se rió y aceptó el resultado, pagándole 6 millones como depósito. Por lo tanto, tenía notas promisorias por un valor colosal de 34 millones de oro y una ofrenda de primer nivel cuando abandonó el Palacio Real. Cardiff estaba mucho más allá de la mayoría de los jóvenes en Fausto cuando se trataba de riqueza, pero lo que él creía que era la mayor debilidad de Richard había girado para aplastarlo. Richard encontró a la iglesia del dragón eterno en un completo desastre. Las sacerdotisas y paladines caminaban para ordenar todas las donaciones, claramente frustrados con la mayoría, aunque Cardiff había tratado de asegurarse de que comprara cosas que podrían ser útiles para la iglesia, no había mucho que quisieran aparte de las ofrendas. Noelene lo detuvo en el momento en que entró y le preguntó con una sonrisa forzada, ¿te has vuelto loco? ¿Por qué donaste tantas cosas a la vez? Esto es 10 millones de oro. Úsalo para luchar contra nuestros enemigos. Richard se rió. La mayor parte de esto es solo basura.
discutió Noelene. Simplemente tome lo que encuentre útil y venda el resto, dijo Richard inocentemente. No se va a usar el oro de una manera u otra. Pero, Noelene finalmente suspiró. Flowsand, que se encontraba actualmente en el Templo de las Arenas, tenía las cejas fruncidas con molestia mientras miraba el cofre que tenía delante. En este estaba el primer artículo que Richard había ganado en la subasta, las vesículas seminales del Señor de la Guerra Ursa. Ella no sabía qué era esto cuando entró, pero el libro del tiempo rápidamente le dio una respuesta. Sin embargo, la Iglesia casi nunca nombró sacerdotes, varones, porque lo había enviado. Ella no podía entender las intenciones de Richard sin importar cuánto lo pensara, así que finalmente se dio por vencida. Después de pasar 2 días en Norland, Richard tomó a todos sus seguidores y volvió a Faelor una vez más. Las estrellas brillaban intensamente en el cielo como para dar la bienvenida a su llegada. Inmediatamente se encontró con Zangru en un pequeño edificio en agua azul. El joven de cabello negro estaba sentado frente a la ventana cuando Richard entró, mirando fijamente la noche. Nira, que estaba a su lado, reconoció la entrada de Richard, pero Zangru ni siquiera se dio la vuelta. Richard lo escaneó mientras caminaba, encontrando al joven todavía lleno de heridas. El proceso familiar y espeluznante hizo que Zangru volviera a la realidad de inmediato, y al ver que el alma se contraía frente a él, no lo miró sino antes de destrozarlo y dejar que la magia lo inundara. No. ¿Tienes miedo de que me meta con eso? Richard levantó una ceja. No sería la primera vez que me engañaron. Zangru se encogió de hombros, pero luego una sonrisa se arrastró a su cara. Por otra parte, no creo que seas tan aburrido. Claro, Richard se rió antes de poner un grueso tomo sobre la mesa. Debajo del trono divino por Theodore. ¿Qué es esto? Lo mencioné. Antes, no. Esta es una guía para robar la divinidad de un dios, explicó Richard. Oh, los ojos de Zangru se agrandaron. A pesar de sus circunstancias especiales, todavía era un faeloriano y no tenía las agallas de pensar en matar a un dios. De hecho, su identidad como un niño maldito hizo que su miedo fuera mucho peor que para la mayoría de los demás. Sabía cuánto poder tenían los dioses. ¿Qué tipo de lugar es este Norland? Murmuró mientras abría el libro, perdiéndose de inmediato en su contenido. Capítulo 654. El crecimiento de la madre de la progenie. Una vez que salieron de la habitación, Richard llevó a Nira a ver a Io. Reuniendo a los dos en un lugar tranquilo, se volvió hacia ellos y les preguntó, así que no son parte del clero, ¿verdad? Los guardianes celestiales intercambiaron miradas y Io se encogió de hombros. Te dije que lo averiguaría. Buen trabajo no escuchándome. Era solo cuestión de tiempo. No tiene sentido intentar ocultárselo a él. Nira estaba tranquila como siempre. Bien, entonces, vamos a decirle todo. ¿Por qué no le decimos también de dónde venimos? Incluso si no podemos informarle completamente sobre nuestro origen, podemos explicarlo lo mejor que podamos. Por supuesto. ¿Y eso funcionará? ¿Por qué? Es porque finges ser tan inteligente que estás atascado en el nivel 16. Nira dejó a Io para reflexionar sobre su situación, y se volvió hacia Richard, que observaba con cierta diversión. No importa de dónde venimos. Puedo asegurarle que tenemos una lealtad absoluta con la señorita Flowsand. Richard asintió con la cabeza. Entonces, es decir que no eres necesariamente leal a mí. Sí, respondió Nira honestamente. Puedo aceptarlo, pero confío en que no aprovechará el favor de Flowsand para apuñalarme en la oscuridad. Nira lo pensó por un momento, respondiendo a la suave sonrisa de Richard con soledad. No puedo garantizar eso. Si los intereses de la señorita Flowsand entran en conflicto con los suyos, definitivamente estaremos de su lado. Sin embargo, si alguien intenta sembrar discordia entre ustedes dos, interveniré. Algunas personas piensan que son tan sabias que pueden ver años en el futuro, pero normalmente son tontos que solo piensan que saben todo. La cara de Io palideció ante esa descripción. Richard lo pensó un poco. Bien, pero si existe la posibilidad de que trabajen en mi contra, no puedo tratarlos igual que el resto de mis seguidores. Sus salarios serán más bajos, al igual que el poder de sus runas. Entiendo. Nira asintió. Richard correspondió antes de desaparecer por la calle. ¿A quién le importan sus runas? Exclamó Io después de que Richard se fue. Sí, respondió Nira, se está mostrando imposible. Io miró a Nira.
nerviosamente, como si tuviera algo que decir, pero finalmente suspiró y se fue sacudiendo la cabeza. Una vez que Richard regresó a su habitación, encontró un lugar cómodo y se sentó para comunicarse con la madre de la progenie. Esta vez tuvo que conectarse primero a un cerebro clonado para que su conversación pudiera ser retransmitida. Parecía que estaba haciendo un buen progreso. En las profundidades de la Tierra de la Agitación, la ruta más larga significó que tomó algún tiempo transmitir la información, pero Richard eventualmente descubrió que ella ya había terminado con su evolución al nivel 8 y estaba organizando la nueva información que había adquirido. Ahora, estaba segura de que Zangru sería clave en su avance al nivel 9. Lo primero que transmitió fue una imagen de sí misma. Ella había crecido más después de esta evolución, llegando a tener 70 metros de largo, 10 metros de altura y 12 metros de ancho. Ahora era más grande que la mayoría de los dragones adultos. Una tira dorada corría por su abdomen, con muchos poros en la parte superior que parecían espirales abriéndose y cerrándose intermitentemente. Tomó un poco de control para darse cuenta de que esta aparente vulnerabilidad era solo una trampa. Esos no eran espiráculos en absoluto, sino salidas para su potente spray ácido. Sus espiráculos reales estaban ocultos en la espalda y en la parte superior del torso. Parecía estar muy consciente de sus defensas después de la batalla con los ejércitos de Raymond. Su armadura natural tenía ahora casi 2 metros de espesor, y el material en sí no era peor que el que se usaba en equipos de calidad superior. Las armas normales ya no podían penetrar, incluso los proyectiles de balistas no podrían pasar completamente. Las garras de un dragón poderoso como Kalo tampoco podrían abrirse paso. Por otro lado, el dragón rojo no necesariamente podría resistir su niebla ácida. Como tal, su velocidad de vuelo había bajado de nuevo, ahora solo podía recorrer 40 kilómetros en una hora. Richard también notó que la estructura de su armadura había cambiado un poco. Los agujeros en la armadura que estaban destinados a reducir su peso ahora habían crecido en número, pero la estructura ósea cercana tenía más de un componente metálico para aumentar sus defensas allí. Cuando le preguntó al respecto, ella le dijo que sus defensas realmente habían crecido debido a esto y que el estilo de armadura también estaba disponible para que él también lo agregara a cualquier plano futuro. Revisando rápidamente, encontró una lista llamada Caparazón de tercera generación bajo las adiciones de la defensa. Esta armadura era ligeramente inferior a lo que ella misma podía usar, pero a pesar de que no estaba en el grado superior, no estaba muy lejos. Además de eso, solo tenía la mitad del grosor que los trajes de armadura de excelente calidad, lo que hace que sea mucho más fácil moverse. Sin embargo, la madre de la progenie necesitaba minerales adicionales para agregar este tipo de armadura a sus zanganos. Agregar una armadura con fuerza completa reduciría la cantidad de zanganos que podría hacer en un día, o podría hacer una armadura más débil que requería más recursos pero no reduciría su rendimiento. De cualquier manera, ella necesitaría mucho metal. Afortunadamente, la mayor parte de lo que ella quería podría obtenerse localmente de fuegos de forja, solo unos pocos raros tendrían que ser comprados en Norland. Las ideas para nuevos tipos de unidades ya estaban viniendo a la mente. Regresó al inicio de la información y comenzó a leer en detalle. Lo primero que notó fue que le quedaban un poco más de 50 unidades de divinidad. Los 2 cristales que le había dado valían alrededor de 50 unidades cada uno, y restar lo que le costó avanzar los números no coincidían. Alrededor de una docena de unidades habían desaparecido sin ninguna explicación de dónde se habían ido. Cuando le hizo la pregunta a la madre de la progenie, el cerebro clonado tardó unos segundos en transmitir su respuesta. Simplemente respondió que parte de la divinidad se usaba para mejorar las estructuras de su cuerpo, mientras que algunas más se habían usado en experimentos. Unos momentos después, envió un desglose detallado de dónde y cómo se usaba la divinidad. La madre de la progenie había llegado a la conclusión de que podía usar la divinidad para acelerar el progreso en las razas que tenía dificultades. Para analizar, también podría insertar la divinidad en los zanganos normales y fortalecerlos, dándoles una capacidad mejorada para pensar y reaccionar. Aunque esto era diferente de otorgarles un alma natural, los zanganos creados de esta manera podrían aprender nuevas técnicas y adaptarse a las circunstancias. Por lo tanto, ella consideraba que no era diferente. Esta información no despejó completamente las dudas en el corazón de Richard, pero no pudo precisar exactamente qué estaba mal.
Eventualmente, él simplemente lo dejó ir. Luego echó un vistazo a las condiciones para que la madre de la progenie avanzara al nivel 9. El primer elemento fue claro y enfatizado: Zangru. También necesitaba 50 puntos de divinidad, franjas de materiales mágicos raros, así como 1000 cristales mágicos. Costaría casi 10 millones de oro combinados, pero ese era un precio que Richard sentía que podía pagar ahora. A continuación se presentaron datos sobre el análisis de diversas especies. Richard lo revisó mucho para encontrar la información que estaba viendo. El análisis humano había alcanzado el 270%, si el humano promedio tiene el potencial de alcanzar el nivel 6, los humanoides que podría crear podrían alcanzar el nivel 16. Sin embargo, no sería capaz de crear tales zanganos de alto nivel por un tiempo. Sin ningún nuevo sacrificio, el análisis del elfo del bosque se había estancado en 11%. Sin embargo, el análisis del cuervo carpintero había cruzado el 60%. A pesar de que aún no podía crearlos, tenía suficiente comprensión de sus debilidades y vulnerabilidades para diseñar zanganos destinados a combatirlos. El contrario propuesto lo sobresaltó al principio, pero finalmente se relajó y aceptó la idea. El único problema era que este zangano propuesto era un espectáculo feo para contemplar, algo que su herencia de los elfos y su formación artística lo dejaron enojado. Las pocas hojas del árbol de la vida que Richard le había dado a la madre de la progenie también habían dado resultados. Aunque su finalización, del 0,1% no era nada de lo que hablar, significaba que finalmente ella misma podría engendrar una. Solo imaginando la escena dejó a Richard aturdido por un momento. También había treants antiguos y treants regulares, una distinción que no había imaginado que existiría, mientras que la posibilidad de zanganos desde el plano forestal lo había sorprendido gratamente. La información que leyó a continuación dejó a Richard con los ojos llenos de alegría. La madre de la progenie finalmente había llegado a un punto en su análisis de la magia que podía crear unidades mágicas. Capítulo 655. Un poco de sangre. Richard sintió que su corazón se aceleraba. Todavía recordaba la gran cantidad de recursos que tomó el análisis para llegar a esta etapa, pero fue un hito en el progreso de la madre de la progenie. Examinó las habilidades adicionales que podía agregar a sus zanganos y rápidamente encontró la sección que quería: habilidades mágicas. Sin embargo, los efectos fueron un poco decepcionantes. Sus zanganos serían mejorados con magia, pero no serían verdaderos magos. Había un pequeño conjunto de habilidades entre las que podía elegir, y más de la mitad estaban relacionadas con el fuego. Por otro lado, el número de habilidades que las unidades especiales podían poseer había crecido enormemente. Lo que alguna vez era una docena de opciones extrañas ahora se extendía a casi un centenar después de la cantidad de grandes magos y santos que la madre de la progenie había tragado. Más de la mitad de estas habilidades aún estaban bloqueadas, pero él tendría acceso a ellas cuando ella subiera de nivel. En la parte superior de la lista de habilidades bloqueadas había un tipo de poder llamado putrefacción perpetua. El nombre vino de la madre de la progenie, pero él lo vinculó instantáneamente a su fuente. Esta era la energía viciosa utilizada por ese santo de túnica gris que había matado a Beverly. Prácticamente no había forma de controlarlo, incluso el duque Grasberg, que había estado relativamente lejos, casi perdió una pierna y cayó al nivel de un santo normal en Faelor. Richard tardó una tarde entera en explorar las diversas opciones que tenía para los zanganos de combate. Los tipos más nuevos de unidades ahora ocupaban una gran cantidad de recursos, y los más fuertes incluso necesitaban divinidad. La madre de la progenie había ofrecido decenas de plantillas de especies, por lo que el número de combinaciones era astronómico. Después de analizar minuciosamente todo, Richard optó por su primer zangano mágico, la serpiente ala de fuego. Esta era una variación de las serpientes aladas que ya tenía, pero en lugar de usar medios naturales, podría usar la magia verdadera. Cada zangano podría lanzar 6 bolas de fuego de grado 4 al día a distancias cortas, o 4 al día si el objetivo estaba a más de 100 metros de distancia. Además de eso, podrían crear 2 muros de fuego. Tenían agregado el caparazón de tercera generación, aumentando sus defensas hasta el punto de que los arqueros humanos comunes no representaban una amenaza para ellos. Incluso los arqueros elfos solo podrían infligir un daño significativo a menos de 50 metros de distancia. Las serpientes ala de fuego aún eran contrarrestadas por arqueros mágicos como los del ejército de Raymond, pero las élites en realidad se habían
fortalecido hasta el punto de que serían capaces de recibir un disparo directo de plena potencia de un arquero de nivel 15 sin morir. Con las unidades de soporte atendidas, Richard eligió 3 tipos de zanganos para formar la columna vertebral de su ejército. Las líneas del frente serían pobladas por bárbaros realzados con un gran caparazón, afinados para una fuerza total. Los humanoides también fueron modificados, ahora se crearon con orcos como base y alcanzaron el nivel 12 incluso sin sus monturas. A la infantería se les dio una armadura pesada igual que a los bárbaros, mientras que a los caballeros se les dio una armadura más liviana para que pudieran usar la cota de malla que había comprado. En términos de defensas, ahora superaron a los caballeros rúnicos de grado 1. Richard planeó equiparlos a todos con monturas de nivel 12, poniéndolos a la par con los caballeros guardia de oso de la familia Schumpeter. Ya planeó nombrar los caballeros lanza de sombra para diferenciarlos de los caballeros escarabajos y sus humanoides estándar. Las élites que eran de nivel 13 podrían incluso compararse con un caballero rúnico de grado 1 de nivel 14 en batalla debido a las ventajas de su estructura. Su elección para la ofensiva a distancia también había cambiado, dado que el análisis de los elfos todavía no había cumplido con sus requisitos. Eligió a los bárbaros con extremidades largas y los armó con jabalinas de acero. Estos lanzadores de jabalinas de nivel 10 también habían mejorado su fuerza, pudiendo lanzar sus armas de acero a una formidable distancia de 150 metros y aún perforar a los caballeros con armaduras pesadas. Por supuesto, ellos también tenían sus propias debilidades. Dado que sus jabalinas tenían que ser fabricadas especialmente, no duraban tanto en la batalla antes de que se agotaran. Sin embargo, ahora estaba atrapado en un dilema. La madre de la progenie solo podía crear 3 serpientes ala de fuego o caballeros lanza de sombra en un día, o 50 élites en un mes con el apoyo del nido de gusano. Por otro lado, ella podría hacer 8 caballeros humanoides, incluso sin el apoyo del nido de gusano, y 10 con este. 3 caballeros lanza de sombra no eran rival para 10 caballeros humanoides. Comenzó a evaluar su situación actual en Faelor. Tenía alrededor de 4000 élites en este momento y 6000 soldados locales bajo su mando. Él podría movilizar a otros 5000 hombres de sus aliados, formando un ejército de 15000. Esto fue adecuado para mantener un control sobre lo que ya tenía, pero no fue suficiente para continuar expandiéndose. Su primera prioridad en este momento era estabilizar la situación y aumentar su fuerza. Su objetivo de ataque incluso había cambiado del imperio del Triángulo de Hierro al reino Sequoia. Considerando todo eso, decidió que la madre de la progenie reemplazara a sus murciélagos de élite antes de sacar los zanganos más débiles para reponer sus números. Con el sendero futuro así establecido, Richard estaba a punto de terminar su comunicación cuando la madre de la progenie de repente habló: «Maestro, siento que tus poderes de la línea de sangre han vuelto a crecer. Nuestro vínculo de alma no es lo suficientemente poderoso como para transmitir todo este crecimiento. ¿Puedo tener un poco de sangre para el análisis?» Claro, Richard estuvo de acuerdo. Además, ¿puedes darme unas gotas cada vez que desbloqueas otra habilidad? De esa manera, podré crecer y evolucionar aún más rápidamente. Justo cuando transmitía una afirmativa, un mosquito gigante voló por la ventana. Richard reconoció rápidamente que era el mismo que alimentaba a Raymond todos los días y se quejaba del entusiasmo de la madre de la progenie antes de enrollarse a regañadientes la manga. Afortunadamente, la cosa conocía sus límites, solo drenó 3 o 4 gotas de sangre antes de soltarse y flotar en el aire una vez más. Sin embargo, el mosquito gigante no se fue volando inmediatamente después de recoger la muestra, sino que continuó flotando en la habitación. La voz de la madre de la progenie volvió a sonar en su cabeza una vez más: «Maestro, siento algo formidable que posee el poder del espacio cercano». Richard lo miró sin comprender por un momento antes de recuperar un diamante de imagen de su bolsillo. «¿Esto? Sí. ¿Puedo usarlo, Masla?» Esta vez pareció ignorar el cerebro clonado y transmitir el mensaje directamente. La voz que escuchaba era intermitente. ¿Por qué? Las cejas de Richard se fruncieron. Los diamantes de imagen eran materiales básicos para equipos espaciales, algo que estaba mirando en este momento con todas las armas a la mano. La madre de la progenie no respondió directamente, sino que transmitió información sobre una unidad especial específica. Se llamaba la crisálida astral, con aspecto de pupa gigante, tenía poco poder de combate pero podía crecer sin límites. También tenía la capacidad de flotar en el aire y, con la adición de diamantes de imagen,
podría abrir un espacio en su propio cuerpo que le permitiera reemplazar el equipo espacial ordinario. Cuantos más diamantes de imagen ingiriera, mayor era su espacio interno. La crisálida astral tenía solo unos 2 metros de largo en su etapa inicial, pero podía acomodar casi 10 metros cúbicos en su interior. También podría transportar unas 10 toneladas sin problema. Crearlo requirió al menos 3 diamantes de imagen y 10 unidades de divinidad, y al mismo tiempo hubo una condición previa que dejó a Richard sin palabras: analizar a Zangru. Esta crisálida astral sin duda podría satisfacer todas sus necesidades de almacenamiento de equipos. Habría una ventaja significativa a la hora de transportar suministros a través de planos también. Entonces, Zangru, Richard comenzó. Como dije antes, solo necesito un poco de su sangre. Capítulo 656. Una pesadilla hecha realidad. Richard se quedó en silencio por un tiempo, permitiendo que la madre de la progenie reflexionara sobre la mentira obvia hasta que se corrigiera a sí misma. Está bien, es probable que necesite mucho más que unas pocas gotas, pero tenerlo a mi lado durante un mes debería ser suficiente. Mientras pueda absorber algo de su sangre todos los días, puedo analizar una 10ª parte de sus poderes. Eso debería ser suficiente para que pueda avanzar al nivel 9, puedo realizar un análisis más profundo cuando alcance el nivel 10. Suspiro. No lo mates, no debilitarlo permanentemente. ¿Entendido? Por supuesto, maestro. Ella estuvo de acuerdo. Está bien, envía un cerebro clonado para venir a buscarlo. Zangru ya había aceptado esta condición, por lo que se encogió de hombros cuando Richard le notificó: es solo sangre, ella puede soportarlo. Tener el cerebro clonado o lo que sea que venga a donde estoy, realmente estoy interesado en ver su carta de triunfo. Veamos cuán aterradora es. Realmente la reina escarabajo. Zangru abandonó así la ciudad para mantenerse alejado de miradas indiscretas. Como él ahora era un guardaespaldas como Butterflower, a Richard le resultó fácil transmitir su ubicación a la madre de la progenie para que ella pudiera recogerlo. Un pequeño punto en el horizonte se convirtió rápidamente en una gigantesca criatura parecida a un insecto que provocó una sonrisa juguetona del niño divino. Interesante. Así que, esta es la famosa reina escarabajo. He visto esta raza en mis sueños antes. ¿Qué es? Mierda, mi memoria es tan mala en estos días. El cerebro clonado era indiferente a los murmullos de Zangru, simplemente agarrándolo del suelo antes de volar hacia el cielo. Zangru era como un pequeño títere arrastrado por el aire, dejándolo volar hasta su destino mientras continuaba murmurando con curiosidad: eso es correcto, es una raza aterradora. Su reina puede crecer hasta 50 metros de largo. Richard está conectado a tal cosa. Interesante. Tal vez haya una oportunidad para que yo vea una de tamaño completo. El cerebro clonado voló muy rápido. En solo unas pocas horas había llegado a las profundidades de la tierra de la agitación, dejando caer a Zangru en una espesa niebla que se centraba alrededor del nido de gusano. A pesar de que cayó desde unos pocos metros en el cielo, Zangru aterrizó perfectamente sobre sus pies. Se dio cuenta de que la niebla circundante era inusualmente espesa. Mientras estiraba la mano y la agitaba, podía sentir la humedad adherirse a su piel. Casi se sentía como agitar sus manos en agua. La niebla también sirvió para bloquear su percepción a un alcance de apenas 10 metros, pero no estaba demasiado preocupado. Aunque era ligeramente diferente, sintió que un alma como la de Richard estaba cerca. Así se puso de pie y esperó a que esta nueva criatura se mostrara 1 minuto, 2 minutos, 5 minutos. Zangru de repente sintió que su cuerpo se aflojaba, la cabeza comenzó a girar mientras perdía el control de sus extremidades. Veneno, se enfureció, pero ya era demasiado tarde para hacer algo. Sin embargo, estaba más confundido que asustado. Era inmune a casi todos los tipos de veneno. ¿Cómo fue afectado en tan poco tiempo? Zangru no sabía que la madre de la progenie ya había realizado un análisis superficial de las pocas gotas de sangre que Passer había devuelto. Al igual que Nira, se había dado cuenta de que poner algo de poder divino en su niebla casi lo paralizaría instantáneamente. No era suficiente para matar, pero sus defensas se debilitarían enormemente. Se encontró cada vez más ansioso. No le tenía miedo a la muerte, pero enfrentar una amenaza desconocida nunca fue una buena sensación. Un viento violento repentinamente sopló en su cara, separando la niebla lo suficiente para que el gran cuerpo de la madre de la progenie se arrastrara a través. Reina escarabajo.
Gritó con horror, dándose cuenta de lo mucho que había subestimado su tamaño. Los vagos recuerdos de sus sueños de repente se aclararon. Su audacia se desmoronó cuando se dio cuenta rápidamente de que esta criatura con la que había soñado podía matarlo, realmente podría matarlo. Quería huir, pero ya estaba en el suelo sin la capacidad de moverse. No hay necesidad de tener miedo, una voz fría sonó dentro de su mente, quiero comerte, pero no lo haré. Solo necesito algo de tu sangre, esto no debe considerarse nada. Le prometí al maestro que no te lastimaría más allá de la reparación, estos métodos descabellados eran solo para asegurar tu cooperación. Basta de hablar, comencemos. El maestro solo me dio un mes contigo, no hay mucho tiempo. No, el grito de Zangru se apagó cuando más de una docena de tentáculos salieron volando desde el centro de la niebla, arrastrándolo a una de las cámaras del nido de gusano cuando la madre de la progenie se acercó. Muchos más tentáculos salieron disparados de su boca, pero estos estaban huecos. Mirando esos tentáculos de punta afilada tan gruesos como un pulgar cada uno, Zangru intentó gritar una vez más. ¿Qué pasa? Una voz sonó en la mente de los dos. El miedo de Zangru se había vuelto tan intenso que sobresaltó a Richard que todavía estaba en agua azul. La mente de la madre de la progenie dejó a Zangru inconsciente, no es nada, maestro, solo tiene miedo de que le saquen sangre, no será un problema, podrá revivir incluso si está completamente drenado, porque tendría miedo de perder sangre. Sin embargo, los personajes extremos tienen defectos extremos. Esto parece ser el suyo, respondió la madre de la progenie con calma. Seguro. Richard luego cortó las comunicaciones. La madre de la progenie luego se relajó, con sus tentáculos en la boca envolviendo el cuerpo de Zangru y perforando su torrente sanguíneo. Luego comenzaron a latir con regularidad a medida que extraían la sangre de color negro violáceo hacia su cuerpo. En solo 5 minutos, ella lo había chupado hasta secarlo. El cuerpo de Zangru comenzó a encogerse a un ritmo notable, pero los tentáculos que lo sostenían comenzaron a bombear su cuerpo lleno de nutrientes. Su increíble físico se mostró mientras absorbía toda la nutrición con avidez. Estuvo consciente dentro de media hora, sin lesiones obvias para ser vistas. Sin embargo, en el momento en que abrió los ojos, la madre de la progenie comenzó a extraer su sangre nuevamente. A los pocos minutos, se encogió una vez más. Este ciclo se repetiría durante un mes entero. Richard no sabía nada de esto. Se dio 3 meses para trabajar en más conjuntos de runas, utilizando todo su tiempo libre para aumentar su poder a través de la meditación. Con los 10 caballeros rúnicos que tenía que regresar a Niris y Agamenón, solo se quedaría con algo más de 20. Con Rossi trabajando para ayudarlo a hacer los núcleos básicos, podría usar su tiempo libre para meditar, mientras aún tiene una tasa de progreso decente de aproximadamente 6 conjuntos al mes. Un mes más tarde, uno de los zánganos de la madre de la progenie arrojó a Zangru de vuelta. Estaba más callado de lo que había estado antes. Pero como él era el extraño, nadie lo notó. Incluso Tiramisu solo había hablado con él un poco, pero el ogro estaba ocupado manejando los asuntos, así que no tuvieron tiempo de reunirse. Richard mismo estaba demasiado ocupado para notar la diferencia. Lo que sí notó fue que la madre de la progenie había analizado a Zangru lo suficiente como para alcanzar el nivel 9. Todavía no estaba allí, había otros requisitos que cumplir, pero el sendero estaba completamente abierto. Cuando los 3 meses llegaron a su fin, Richard había alcanzado el nivel 17. Además de eso, podía tener hasta 40 caballeros rúnicos siempre que estuviera dispuesto. Una tarde, la alarma de su reloj mágico le hizo mirar hacia arriba y ver la nieve fuera de la ventana. Faelor ya estaba en invierno, había llegado el momento. Salió de su laboratorio y llamó a sus seguidores. Una campana de convocatoria sonó rápidamente en toda la ciudad Agua Azul. Los subordinados, que estaban apreciando la rara visión de la nieve en las tierras ensangrentadas, escucharon el llamado al deber y corrieron a la residencia de Richard. Los seguidores llenaron toda la sala de reuniones en el segundo piso. Tiramisu se quedó afuera con sus 2 cabezas asomándose por la ventana. Richard llamó a un caballero rúnico y le entregó una carta sellada con su escudo personal. Dirígete a Norland en este momento y entrégale esta carta al cuarto príncipe. Una vez que el caballero se fue, se volvió hacia la multitud. Hagan las maletas. Vamos al plano forestal para una gran batalla. Ganamos y todos se benefician. Oh, Central, Zangru, quédense y defiendan a Agua Azul. Ese lugar no es muy bueno para ustedes dos. Solo recordando la incomodidad que sintió en el plano forestal, Central asintió con entusiasmo. Por otro lado, Zangru solo gruñó afirmativamente.
con su cabeza inclinada. Este nuevo guardia del alma se había apresurado a cumplir órdenes en los últimos días, pero él se había embotado enormemente. La reunión terminó rápidamente y los seguidores se dispersaron. Con solo un día para prepararse, fueron a sus residencias para empacar y encontraron personas a quienes entregar sus deberes. Capítulo 657. Arañas con pájaros. Fuera de sus seguidores, Richard solo trajo a los 10 caballeros rúnicos destinados a Nirys y Agamenón a lo largo de su viaje de regreso a Faelor. Todos los zanganos de la madre de la progenie se quedaron para defender la ciudad, y con un cerebro clonado en espera de tomar el control en caso de batalla, no estaba preocupado por las defensas de Agua Azul. Cuando llegó el momento de partir, los seguidores se sorprendieron al encontrar una criatura pupal de color negro azulado que se cernía junto a Richard, que tenía unos 5 metros de altura y unos 2 metros de ancho. No sabían qué se suponía que era esta criatura, y no entendían cómo cabía una cosa tan grande en el portal, pero esa era una pregunta que no se mantuvo durante mucho tiempo. Después de que los caballeros rúnicos habían pasado, la cosa dobló su longitud para adelgazar antes de pasar por la puerta. Los seguidores se miraron, completamente sin palabras. Sin embargo, cuando llegaron al otro lado de la iglesia del dragón eterno, encontraron que la criatura había vuelto a su forma de pupa, flotando silenciosamente en el aire como si nada hubiera pasado. Nirys y Agamenón ya habían recibido la noticia y estaban esperando en el salón principal. Los dos apenas saludaron a Richard antes de que se apresuraran hacia el plano forestal sin perder tiempo. El plano forestal era tan verde y húmedo como la última vez. La ropa de todos estaba empapada cuando hicieron el corto paseo desde el portal hasta la ciudad propiamente dicha. Richard había usado este tiempo para explicar la estrategia a Nirys y Agamenón. Por lo tanto, solo descansaron un poco antes de llevar a 800 soldados de élite directamente al árbol de la vida. Una vez allí, Richard entró en la casa del árbol en la parte superior y convocó la voluntad del árbol. Respondió casi al instante: gran visitante de otro plano, ¿qué buenas noticias traes? Puedo sentir un gran poder de ese ser que has traído contigo. ¿Cuánto tiempo le tomará comenzar a atraer cuervos carpinteros si comienza su periodo de crecimiento ahora? 10 días. La evolución llevará un mes en total. Richard lo pensó un poco. Todavía necesito un poco más de tiempo. Puedes comenzar el proceso después de una semana. Richard sintió que el árbol se quedó sin aliento cuando se quedó en silencio por un momento. Su respuesta se llenó de agitación. Como desees, poderoso visitante de otro plano. Cuando Richard salió de la casa del árbol, vació el árbol de todos, excepto de los que operaban las balistas. Mientras se establecía el campamento en el prado circundante, él hizo que la crisálida astral flotara y liberara su cantera. El capullo flotó lentamente hacia una parcela de tierra vacía, levantando su cola y básicamente vomitando miles de huevos blanquecinos del tamaño de un puño desde las aberturas de su cuerpo. Uno podía ver a través de las paredes translúcidas que una criatura parecida a un insecto estaba acurrucada en su interior. Los últimos pocos huevos eran obviamente más grandes que el resto, de color verde oscuro. Luego relajó su cuerpo, flotando otros 10 metros hacia el cielo. Un comando subconsciente y los huevos comenzaron a retorcerse, las larvas dentro rompiendo las paredes. Los gusanos blancos que fueron incubados eran mucho más rápidos de lo que uno podría esperar, casi borrosos para el ojo normal cuando consumían sus cáscaras de huevo y se arrastraban hacia el bosque cercano. Cada brizna de hierba en el camino fue despejada para dejar atrás una tierra plana y parda. Desde el punto de vista de un pájaro, parecía que una corriente de color blanco se extendía por el prado hacia el bosque. Las larvas continuaron trepando por los árboles antiguos, comiendo sus hojas y luego hasta su corteza, yendo hasta las raíces mientras sus cuerpos, blancos como la nieve, se ponían verdes rápidamente. La inundación blanca siguió atravesando el bosque, pero esta vez dejaron atrás un charco de excremento verde oscuro. Después de 2 capas de árboles, los gusanos se habían duplicado en tamaño. Todo lo que se podía escuchar en el bosque era el sonido de roer, mientras los elfos y los humanos observaban en silencio con disgusto. Los gusanos pronto crecieron a 1 metro de largo, capaces de correr a través de los árboles en unos segundos. Los humanos todavía estaban bien, pero los elfos se enfurecieron al ver los árboles que desaparecían. Sin embargo, el gran anciano impidió que Jubu detuviera esta profanación. A Richard no le importaron estas larvas. Una vez que las desató, regresó a la casa del árbol y comenzó a meditar para aumentar su poder. Lamentablemente, el árbol de la vida no pudo ahorrarle ninguna energía vital mientras se preparaba para avanzar.
Pasaron 3 días en un abrir y cerrar de ojos. Los gusanos del tamaño de un puño habían crecido a casi 2 metros de largo, habiendo comido miles de árboles para dejar una gran mancha vacía en medio del bosque. A la medianoche del tercer día, finalmente dejaron de comer y comenzaron a tejer capullos de seda que colgaban de los árboles a los que no habían llegado. Miles de capullos blancos como la nieve colgaban en el aire, soplando en dirección al viento. Aunque la vista de la inundación de gusanos había sido inquietantemente fascinante, los soldados de Richard se habían acostumbrado rápidamente a ella y comenzaron su propio trabajo. Se erigió una barrera de placas de acero alrededor del árbol de la vida, especialmente gruesa para resistir el ataque de los cuervos carpinteros. El árbol de la vida estaba haciendo sus propios preparativos, y a sus ramas crecían lentamente espinas que medían aproximadamente medio metro de largo. 3 días después, los grandes capullos comenzaron a abrirse cuando criaturas de aspecto extraño salieron de dentro. Estas arañas de caparazón blando con enormes abdominales fueron el contraataque que la madre de la progenie había preparado para los cuervos carpinteros. Miles de arañas con pájaros, cada una del tamaño de un pony, subieron al árbol de la vida a la vez. Las arañas se acurrucaron dentro de las ramas del árbol, cerrándose contra la corteza antes de que dejaran de moverse. Richard estaba en la base del árbol, palmeando ansiosamente su espada larga élfica. Debería haber confiado en los preparativos de la madre de la progenie contra los cuervos carpinteros, pero todavía había muchas incógnitas sobre lo que sucedería cuando fueran atacados por miles y miles de ellos. Tan inteligente como era, sabía que las cosas no funcionaban de acuerdo con los planes. Así pasaron 10 días angustiosos. Una mañana hubo un repentino silencio en el bosque, incluso el ocasional murmullo de las hojas en el viento desapareció por completo. Era como si los árboles se congelaran en su lugar, temerosos de atraer algo aterrador si hacían los más mínimos movimientos. Los cuervos carpinteros ya estaban aquí. Una suave brisa soplaba en este extraño ambiente, levantándose lentamente. Un cuervo carpintero de repente voló a través del dosel y se mantuvo cerca del árbol de la vida. Dejó escapar un chirrido antes de zambullirse hacia el árbol. Una araña come pájaros que obviamente era más grande que el resto estaba esperando cerca. Dejó escapar un chirrido propio que era demasiado alto para los oídos humanos normales cuando los músculos de su abdomen se separaron un poco para revelar 2 rendijas. Y los de seda blanca salieron disparados como un rayo, atrapando con precisión al cuervo atacante en su interior. Los hilos se dividieron en lo que parecía ser una telaraña delgada y ligera, pero eran inimaginablemente tenaces cuando se envolvieron alrededor del cuerpo del cuervo y lo enviaron cayendo al suelo. Capítulo 658. Peligros inesperados. Las tropas del lado de Richard habían estado entrenando para esta situación exacta durante las últimas 2 semanas. Un guerrero saltó a través de la barricada de acero y golpeó al cuervo carpintero con su hacha. La fuerza pura casi dividió a la criatura en 2. Ni siquiera comprobó si había perecido antes de volver a la seguridad de la pared de acero. Al ver la estrategia de trabajo, Richard de repente sintió una oleada de alivio. El bosque silencioso estalló en el caos. Bandadas de cuervos carpinteros salieron repentinamente de la línea de árboles, dando vueltas alrededor del árbol de la vida. Sus chillidos que perforaban las orejas cubrían toda el área, y el gran volumen dejaba mareados a algunos de los soldados. Muchos no pudieron evitar dejar caer sus armas, bloqueando sus oídos para silenciar la cacofonía. La cantidad de cuervos creció rápidamente hasta que parecieron cubrir todo el cielo. Todo el bosque parecía estar envuelto en la oscuridad en unos pocos minutos, como si el sol hubiera desaparecido. Richard entrecerró los ojos y escudriñó el cielo, calculando rápidamente la cantidad de cuervos presentes. Cerca de 4000 cuervos se habían reunido y el número estaba aumentando, pero aún estaba lejos de los 10.000 que el árbol de la vida había dicho. En las profundidades del bosque, los cuervos carpinteros continuaron formándose y volando hacia el bosque. Al ver que las aves aún no habían atacado, Richard hizo que 20 arqueros mágicos comenzaran a dispararles. Las flechas formidables se dispararon con una precisión infalible, se enterraron en los torsos de los objetivos y cayeron desde el cielo. El rebaño de inmediato se convirtió en un caos, cientos de cuervos cargando hacia los arqueros de abajo. Los elfos normalmente no atacarían a los cuervos carpinteros hasta que estuvieran enfocados en el árbol de la vida. Esta era una especie extremadamente violenta, y los rebaños cambiaron de atención fácilmente si no estaban ya enfocados. Los arqueros elfos tuvieron que esperar hasta estar en medio de atacar el árbol para comenzar a disparar. Por lo tanto, incluso si un árbol de la vida avanzara, todavía estaría lleno de
agujeros. Más de una década tendría que gastarse solo en la recuperación antes de que el avance suponga algún beneficio. Por supuesto, Richard no tuvo el lujo de esperar tanto. Afortunadamente, tampoco era tan cobarde como los elfos, tomaría la iniciativa en esta defensa. Cuando la bandada de cuervos carpinteros voló sobre el árbol de la vida hacia los humanos que se encontraban debajo, las arañas con pájaros finalmente hicieron la trampa y comenzaron a tejer sus redes a toda velocidad. Solo una decena de los cientos de cuervos lograron escapar de la gigantesca red combinada, y los demás fueron llevados al suelo. Los arqueros mágicos ya se habían escondido dentro de la barricada. Reemplazándolos había un grupo de guerreros equipados con gruesos escudos de torres, entrenados y preparados para esta situación exacta. Los guerreros saltaron con sus escudos arriba para bloquear los ataques de los cuervos restantes, hachas llenas de golpes pesados sobre los cuervos atrapados antes de patearlos. Los cuervos perecieron rápidamente bajo los ataques de los soldados. Estos guerreros fueron sistemáticos en sus movimientos, atacando a cada cuervo una vez con tanta fuerza como pudieron reunir antes de seguir adelante. No había una garantía de matar a estas criaturas instantáneamente, pero mientras estuvieran demasiado heridos para volar, estos cuervos no podrían lograr nada. El rebaño que circulaba arriba se alborotó, doblando sus alas mientras se lanzaban hacia las arañas en el árbol. Sin embargo, lo que los saludó fue más redes que parecían ser infinitas en su cobertura. A pesar de que la carga era extremadamente rápida, una sola araña come pájaros podía girar al menos 3 telas de su tamaño en menos de medio segundo. Miles de cuervos quedaron atrapados en un abrir y cerrar de ojos, y eventualmente todos cayeron al suelo. Sin embargo, muchos de estos cuervos también lograron salir de la red y picotear a las arañas con pájaros con sus picos afilados. Frente al peligro de la muerte, estas arañas brotaron con una agilidad asombrosa cuando saltaron del árbol de la vida y se lanzaron sobre sus atacantes. Sus colmillos atravesaron las plumas de acero de estos cuervos sin problema, entregando una dosis letal de veneno diseñado para matar. Incluso la minoría de arañas que no pudieron evitar a los picos a tiempo demostraron su valía como los zánganos de la madre de la progenie, que duraron lo suficiente como para morder a sus asesinos y caer con ellos. El veneno de las arañas con pájaros había sido diseñado especialmente para los cuervos carpinteros. Las criaturas chillaron de dolor cuando sus cuerpos comenzaron a decaer, las plumas y la piel se pudrieron visiblemente cuando cayeron al suelo. Aún así, más y más cuervos cargaron por el cielo y clavaron las arañas en el árbol de la vida, matando a muchos al costo de sus propias vidas. Las más de 2000 arañas pelearon con más de 3 veces su número de cuervos que duplicaron su tamaño, pero aún conservaron la ventaja. En el árbol, en el aire, donde quiera que luchaban, cada araña derribaba al menos un enemigo, mientras que muchos eliminaban mucho más que eso. Incluso las arañas muertas hicieron su parte. Cualquiera de que accidentalmente se tragó algo de su carne quedó paralizada y cayó al suelo, donde los soldados sedientos de sangre lo mataron y patearon el cuerpo. Sin embargo, los cuervos eran igual de valientes cuando se lanzaban a estas arañas una y otra vez, agotándolos solo con números. Miles de cuervos carpinteros cayeron del cielo, pero miles más tomaron su lugar. La cara de Richard estaba empezando a mostrar signos de preocupación. Casi 10.000 cuervos ya habían entrado en el campo de batalla, pero parecía que había más en camino. Con las arañas empezando a morir, sus soldados y los elfos estaban en peligro. En este punto, el brillo de la magia comenzó a parpadear en el cielo. Al ver que el número de muertos comenzaba a aumentar, llamaron a los magos. La espada élfica en las manos de Richard estaba brillando de color verde mientras cosechaba la vida de cuervo tras cuervo. Inmediatamente llamó al árbol de la vida y bramó: «¿No dijiste que solo habría 10.000 cuervos? Ya veo 12.000, ¿qué es esto?». El árbol de la vida también estaba bastante frenético. «Debe ser el árbol del mundo. Se enteró de nuestra relación, por lo que está enviando más cuervos de lo normal. Esta es la única vez que puede suponer una amenaza para mí. El maldito árbol del mundo. Muy bien, ¿cuántos más? Quiero escuchar la verdad». «Solo hay 17.000 cuervos carpinteros en esta región», respondió el árbol rápidamente. «Eso es lo máximo que puede enviar». Un frío gélido apareció en los ojos de Richard. «Bien. Si el número aumenta más allá de eso, mis tropas están retrocediendo». «De acuerdo», dijo el árbol con determinación. Richard entonces interrumpió el contacto y continuó luchando. Nubes de fuego de vez en cuando estallan por los cielos. Kalo había hecho su aparición, pero el enorme dragón parecía menos imponente de lo que normalmente era, con cuervos agrupados alrededor de la mitad de su cuerpo perforando para obtener su carne. Las duras escamas de dragón parecían extremadamente débiles,
se rompían en solo unos pocos picotazos. Aunque una sola lesión no era más que un pinchazo, con cientos de cuervos encima, se sentía como si estuviera cubierto por un manto de agujas. Cada ataque de aliento envió docenas de frituras quemadas al suelo, pero aún así los cuervos parecían ser infinitos. A estas alturas, todo lo que Richard pudo ver fue la inundación de cuervos carpinteros. Todo lo que podía oír era sus graznidos y chillidos. Todo lo que podía pensar era en que su espada pudiera cortar la mayor cantidad posible de ellos. Las líneas defensivas eran un desastre, pero la estrategia había sido preparada y no había manera de recuperar el control en medio de su caos. Sus mayores contribuciones ahora vinieron en forma de matar a tantos como pudo. El tiempo pasó rápidamente. Más cuervos de los que le importaba contar habían caído en sus manos, pero aún así continuaron cargando hacia él. Él, Nirys y Agamenón habían formado un pequeño círculo, colocado espalda contra espalda, protegiendo a Flousand en el medio. Su cuerpo estaba empapado de sangre fresca, alguna suya, alguna pertenecientes a Nirys o Agamenón, mientras que la mayoría procedía de los cuervos. Los tres habían bloqueado tantos ataques entre sí que habían perdido la pista de quién estaba dónde. Los soldados restantes habían hecho lo mismo, grupos de 3 o más que estaban de espaldas mientras protegían a un clérigo o mago, matando al enjambre sin fin. Las arañas con pájaros estaban todas muertas, pero habían reducido muchas veces su número de cuervos. La presión de la batalla ahora estaba sobre los humanos y los elfos, la visión desalentadora del rebaño comenzando a crecer sofocante. Justo cuando Richard sentía que no podía soportarlo más, el árbol de la vida se sacudió de repente. Una energía vital poderosa fluyó hacia todos los presentes, revitalizándolos para que pudieran continuar sus batallas. Sus dos mentes habían perdido la noción del tiempo cuando empujó su espada hacia el último cuervo, cayendo al suelo sin un gramo de fuerza. Mientras miraba alrededor para ver un cielo despejado, Nirys y Agamenón también dejaron caer sus armas ensangrentadas, aparentemente confundidos. No podían creer que habían ganado. Los cielos estaban despejados, pero todo lo que se podía ver en el suelo era una enorme pila de cadáveres de arañas, elfos, cuervos y humanos. Algunos de los soldados cayeron al suelo y vomitaron. Otros simplemente observaron, paralizados por la violenta escena. Capítulo 659. Epifanía. Un espeso olor a sangre llenaba el aire, solo empeorado por el olor rancio de las arañas y los cuervos. Incluso Richard sintió que se le revolvía el estómago al verlo, pero logró aguantarlo. Peor aún era el hecho de que el veneno dentro de las arañas estaba penetrando lentamente en el aire. Aunque fue diseñado especialmente para los cuervos carpinteros y no afectaría a los humanos a largo plazo, a muchos les resultó difícil permanecer en este lugar. Los magos habían agotado todo su maná, incapaces de lanzar siquiera una simple cuchilla de viento, por lo que Richard no tuvo más remedio que dejar que los guerreros se fueran y descansaran en el bosque mientras se eliminaba el veneno del campo de batalla. Unas horas más tarde, Flousand y algunos otros sacerdotes que se habían recuperado comenzaron a curar a los guerreros. Los magos también recuperaron su poder, dispersando el olor con ráfagas de viento. Calo tuvo una gran cantidad de lesiones, careciendo incluso de la fuerza para abrir el portal de regreso a su hogar. Estaba extendido por el suelo, jadeando rápidamente cuando la sangre fluía de su cuerpo desgarrado y mutilado. Sus alas lo tenían aún peor, uno podría ver los huesos subyacentes dentro. Lina estaba de pie junto al dragón rojo, acariciando su cabeza gigante mientras lágrimas calientes rodaban por sus mejillas. Un puñado de sacerdotes finalmente se acercaron para tratarlo, pero sus hechizos simplemente no tenían la cobertura para curarlo adecuadamente. Nira finalmente se acercó, sus ojos blancos y negros se volvieron grises cuando comenzó a lanzar docenas de hechizos de curación en una fracción de segundo. Una lluvia dorada aparentemente inagotable cayó sobre Calo, curando más de la mitad de sus heridas en unos momentos. El resto dejó de sangrar también, dándole suficiente poder para convocar una puerta reluciente en el cielo y volar hasta su nido. Gracias, Nira. Lina estaba a punto de abrazar a Nira con alegría, pero la expresión fría de la sacerdotisa la detuvo en seco. Agradece a la señorita Flousand en su lugar. Ella es la que me trajo a este mundo. Nira se dio la vuelta y se fue, caminando de regreso a Flousand y sentándose. Parecía un poco cansada, pero su mano derecha deslizó un puñado de cristales del tamaño de un huevo a Flousand detrás de su espalda. Flousand echó un vistazo rápido y se dio cuenta de que las conchas de blanco y negro escondían sangre fresca y viscosa. Al darse cuenta de inmediato de que esto era la sangre de Calo, se guardó en silencio los cristales sin que nadie la atrapara.
Unos días más tarde, los soldados todavía estaban limpiando el campo de batalla cuando el suelo comenzó a vibrar ligeramente. El temblor los dejó a todos sintiendo un extraño cosquilleo en sus corazones, como si hubieran sido tocados por pura alegría. Motas de luz blanca comenzaron a flotar alrededor del bosque, subiendo y bajando en el aire mientras volaban alrededor del árbol de la vida. Todos contuvieron la respiración, la atención captada por esta visión de ensueño. Los árboles cercanos se inclinaron ligeramente hacia el árbol de la vida, como si se inclinaran ante un noble gobernante. Las motas blancas continuaron acumulándose interminablemente a medida que crecían las ramas y el tronco. La corteza espinosa se astilló para revelar madera fresca. Incluso cuando las hojas verdes florecían nuevamente, las motas más cercanas al árbol se convirtieron en cintas de luz brillante cuando se enroscaron a su alrededor, envolviéndolo de pies a cabeza. Las cadenas que lo retenían se rompieron, el árbol de la vida se sacudió de alegría una vez más, mientras su gigantesca corona crecía exuberante, una vez más y se extendía hacia el cielo. El tronco se ensanchó a un ritmo visible cuando el árbol se expandió, solo se detuvo cuando creció más de 100 metros. Richard captó una mota de luz en su mano, saltó alrededor con impaciencia para tratar de continuar hacia su destino, pero él estableció una pequeña red de mana que evitó que escapara. Después de numerosos intentos fallidos, esta simplemente perforó su palma y se fundió en su torrente sanguíneo. Sintió una brisa soplando a través de su cuerpo mientras sus ánimos se elevaban por la sensación de absorber la forma más pura de la energía vital. Todos los demás pronto se dieron cuenta de las cosas también, dándose cuenta de que tanto la energía interna como el mana podían atrapar estas motas de luz. Si la composición interna de uno fuera propicia, estas motas incluso se sumergirían en su cuerpo. Esta energía vital pura sanó rápidamente la mayoría de las lesiones, incluso aumentando los poderes de aquellos que estaban en buena forma. Aquellos que no pudieron hacer esto solo se quedaron y observaron en silencio, observando la magnífica vista. Los árboles de la vida eran seres nobles que eran similares a una forma condensada de las leyes internas del plano. Esta fue una gran oportunidad para que uno se ponga en contacto y quizás incluso comprenda algunas de las leyes de trabajo del plano forestal. Richard, Flosand, Lina, Niris e incluso Agamenón se sumergieron en observar el funcionamiento de las leyes del plano. A pesar de que las leyes del plano forestal eran diferentes de las de Norland, todavía se podrían usar sus conocimientos aquí para ayudar a facilitar su proceso en casa. Esta fue una de las razones más importantes para que los seres legendarios viajen por la miríada de planos. Cuanto más uno pudiera comprender otros planos menores, más crecería su capacidad para comprender las leyes de Norland. Cada plano era especial a su manera. Las leyes de la naturaleza, la vida y el agua del plano forestal no beneficiaron a todos por igual. Un elfo como Olar, así como Niris, cuya personalidad era compasiva, tuvo más de una epifanía que el resto. Por supuesto, Richard estaba mucho más allá de ambos. Ya había entrado en un estado extraño en el que podía sentir la esencia de las leyes de este plano. Todo lo que podía ver era un vasto océano formado por las aguas esmeralda de la vida. Cada gota contenía una increíble cantidad de energía vital. Su conciencia ya había entrado en la fuente del plano, y estas aguas eran el secreto para desbloquear su funcionamiento interno. Su atención cayó en una gota de agua al azar y pareció magnificada en su visión. Antes de que lo supiera, estaba mirando un mundo extraño y complejo que parecía ser una forma condensada de todo el plano forestal. Había un sinfín de secretos escondidos en su interior, pero incluso con sus bendiciones usadas al máximo, no podía comprenderlas todas fácilmente. Lo primero que hizo fue averiguar cuántas leyes rigen el funcionamiento de este plano. Incluso ese simple cálculo le llevó casi una hora, pero finalmente confirmó que había 65.536 leyes en total. No estaba seguro de si sería capaz de quebrar incluso a la más simple de todas. Luego pasó a tratar de reorganizar esta miríada de leyes, organizarlas en función de su relación entre ellas y encontrar las más fundamentales de todas. Una vez que identificó estas reglas básicas, podía buscar hacia afuera para encontrar las leyes más derivadas, las que deberían ser las más fáciles de entender. Fue un proceso agotador. Para cuando identificó alrededor de 120 leyes más o menos, ya podía sentir un dolor de cabeza sordo empezando a aparecer. Sin embargo, resistió el cansancio y comenzó a examinarlas una por una. Los resultados fueron prometedores, aunque bastante agotadores. Durante la primera noche, rompió un total de 3 leyes, una tras otra.
Cada vez que decodificaba una ley, se sentía como si un pequeño agujero fuera apuñalado en una barrera intangible alrededor de su alma. Oleadas de energía extraña pero refrescante fluyeron a través de esta, haciéndola más fuerte. Su cuerpo también estaba cambiando, ahora, básicamente un enorme remolino que absorbía la energía vital inundando hacia el árbol de la vida. Los vórtices vitales corrieron más allá de las dos barreras de la red de la línea de sangre de Archeron y el árbol del mundo astral, enterrándose en su tronco de afinidad de restauración. Era bastante evidente que esta energía vital operaba en una ley más alta que sus líneas de sangre actuales. Su tronco de afinidad de restauración creció rápidamente y creció su primera rama con hojas, lo que aumentó su velocidad de recuperación, pero, eso no fue el final. Continuó absorbiendo una enorme cantidad de energía vital, comenzando a evolucionar una vez más. Sin embargo, cuando Richard comenzó a tratar de analizar la cuarta ley, se encontró con su primer contratiempo, no pudiendo envolver su cabeza alrededor de ella incluso después de varios intentos, no tuvo más remedio que renunciar a ella y seguir adelante. Capítulo 660. Esencia de la arboleda. La quinta ley era igualmente críptica. Richard lo intentó un par de veces, pero al final tuvo que renunciar a esta. Por otro lado, la sexta fue bastante fácil de comprender y la superó rápidamente. Así, el tiempo pasó lentamente a medida que pasaba por todas las leyes que había identificado. A mayúscula. Veces comprendía las cosas sin problemas, pero la mayoría de sus intentos fueron fracasos. Medio mes después, cuando el árbol de la vida comenzó a brillar en un blanco brillante y derramó energía vital por todas partes, muchas personas exclamaron sorprendidas. Su evolución había llegado a su fin, y los próximos días se utilizarían para endurecer su nueva corteza. Todos los que rodeaban el árbol fueron cortados repentinamente de la fuente del plano forestal, obligados a esperar la próxima oportunidad para comprender sus leyes. Niris se levantó de inmediato y comenzó a gritar de alegría. A juzgar por su expresión, probablemente había tocado esas leyes y había comprendido más de una. Agamenón, que estaba sentado a su lado, estaba bastante calmado en contraste, pero también una suave sonrisa apareció en su rostro. Flowsand y Oinira parecían estar sumidos en sus pensamientos, mientras que Passer y Butterflower se quedaron inmóviles. La cabeza de Gangdor estaba enterrada en sus manos mientras murmuraba por lo bajo, mientras que las cabezas de Tiramisu se susurraban entre sí. Parecía que todos sus seguidores se habían beneficiado de este proceso. Richard sintió un momento de pena por el hecho de que Fendral se perdiera esta oportunidad. Lamentablemente, una energía vital tan poderosa habría dañado gravemente al nigromante. Zangru fue una historia similar. Si incluso los hechizos de curación podían causarle un dolor inmenso, era difícil imaginar cuál sería su reacción a una energía vital tan potente. Cuando suspiró y permitió que su conciencia regresara de ese océano esmeralda, la voz del árbol de la vida resonó en su cabeza: visitante noble, gobernante destinado de este mundo, me disculpo profundamente por mi incompetencia. Estoy horrorizado de que el árbol del mundo rompiera el pacto y me atacara en números tan grandes, pero debido a mi alianza con usted no puedo galvanizar al resto de mis parientes para destronarlo. Este incidente invalida todos los recuerdos impresos en mí por la voluntad del plano. No puedo predecir con precisión el poder de los enemigos que atraeré con mi próxima evolución. ¿Qué tipo de enemigos se supone que son? ¿Qué número?, preguntó Richard. Me disculpo, no lo sé. Esta información solo la puedo obtener en la víspera de mi evolución. ¿Y eso va a tomar cuánto tiempo? Con la capacidad de absorber el aliento de la vida sin preocuparme, mi crecimiento será más rápido de lo que anticipé originalmente. Tendré la capacidad de avanzar una vez más en 5 años. 5 años, eso es bueno. Esta fue una excelente noticia. 5 años en el plano forestal fueron solo unos pocos meses en Norland. Gobernante destinado, tengo un don para apreciar su protección. Ven. Una vid verde descendió de la corona del árbol, enrolándose en una plataforma en la que Richard podía pararse. Lo llevó a una fisura en el tronco cerca de la corona, permitiéndole entrar en un túnel oscuro que descendía en espiral hacia un espacio misterioso. Esta era un área circular bastante espaciosa que tenía una docena de metros de circunferencia y 20 metros de altura. Cristales dentados fueron incrustados en las paredes de madera, dando una luz blanca suave con un tono verdoso. Iluminaron la habitación perfectamente. Un corazón verde brillante de unos 10 metros de ancho colgaba desde arriba, cubierto de numerosas y gruesas vides que latían lentamente. Este es mi núcleo, y ese es mi corazón. La voz del árbol sonó en la cabeza de Richard,
pero ya lo había adivinado hace bastante tiempo. El corazón se estremeció ligeramente, un líquido viscoso y verde brotaba del interior y se coagulaba en un único glóbulo grande en la punta del corazón. Este glóbulo se solidificó lentamente en un cristal del tamaño del puño de un niño antes de caer a los pies de Richard. Agachándose para recogerlo, Richard vio un fluido verde brillante girando dentro de la cáscara sólida. El puro resplandor de la energía vital en el interior se puede sentir a pesar de la cubierta protectora. Esta es la esencia de la arboleda, la energía vital que se ha condensado durante mi evolución. Puede extender tu juventud, llenarte de energía y fortalecer cualquier poder relacionado con tu alma. Solo puedo crear uno durante cada evolución. ¿Cómo lo uso? Se puede tragar. Hablando de eso, tienes otras formas de mantener la juventud. Aparte de la fruta de la vida, quiero decir, la mención del joven le recordó a Richard un libro que había leído de los árboles de la vida. El árbol respondió afirmativamente. Puede crecer un cierto tipo de hoja que galvaniza la piel, manteniéndolos jóvenes durante 10 años. Sin embargo, solo podía producir de 8 a 10 de esas hojas y no hacían nada por los órganos internos. Con la fruta de la vida entregado, también mencionó que la producción de la fruta se retrasaría un año debido al daño que sufrió durante la evolución, aunque no habría necesidad de recuperarse durante una década o algo así, aún necesitaba tiempo para recuperarse. La única ventaja inmediata era que el rango en el que el árbol podía negar la voluntad del bosque había aumentado, todo lo demás tendría que esperar hasta que se recuperara. Sin embargo, Richard estuvo bien con esperar un tiempo. Cuando Richard y compañía contabilizaron los resultados de la batalla, encontraron que sus pérdidas eran significativas. Nadie importante había muerto, pero la mitad de los guerreros habían muerto mientras que Nirys había perdido a 2 de sus caballeros rúnicos. Afortunadamente, Flowsand y Oinira se aseguraron de que la mayoría de los que sufrieron lesiones graves pudieran quedarse con vida. Muchos, incluso podrían regresar al campo de batalla eventualmente. Los cadáveres de los cuervos carpinteros y las arañas con pájaros se separaron en 2 pilas. La crisálida astral devoró a todas las arañas sin dejar rastro. Otros zanganos eran alimentos perfectamente válidos para esta y podía almacenar tanta comida que una sola comida lo sostendría durante meses. Por otro lado, los cuervos carpinteros fueron cosechados en busca de picos intactos y otros materiales útiles antes de sufrir el mismo tratamiento. Richard luego hizo que un equipo de caballeros escoltara la crisálida de regreso a Faelor, donde la madre de la progenie podría terminar su análisis de los cuervos carpinteros. Cuando todo estuvo listo, Richard, Flowsand, Nirys y Agamemnon se reunieron en una de las casas en los árboles recién reconstruidas y se quedaron mirando la esencia de la arboleda en un aturdimiento. ¿Qué piensas? Richard preguntó eventualmente. Es una ofrenda de primera categoría, comentó Flowsand. Vale al menos 10 millones, estimó Agamenón. Muy encantador. Nirys no agregó nada a la conversación. Richard finalmente lo valoró en 10 millones de oro, y aprovechando la conveniencia del valor monetario, lo adquirió ofreciendo 3 conjuntos de runas a Nirys y Agamenón. Un recuento mental rápido le recordó que ahora tenía 3 ofrendas de primer nivel para usar. No. Flowsand inmediatamente vio a través de él. No le estás ofreciendo esto al viejo dragón. Nirys asintió de acuerdo. Pocas cosas pueden desbloquear el poder del alma. No sacrifiques esto. Bueno, Richard estaba perplejo. Una sacerdotisa elegida y un príncipe de la alianza deberían haber sido las 2 últimas personas que le impidieran ofrecer sacrificios. Úselo usted mismo, coincidió Agamenón con los 2. ¿Qué es el poder del alma?, preguntó Richard. Esta vez, Nirys fue el que respondió. Algunas almas tienen habilidades ocultas que pueden desbloquear a medida que pasa el tiempo. Cuanto más fuerte es el alma, mayor es la posibilidad de que oculte una gran habilidad. Si esta esencia realmente puede desbloquear el poder de un alma, entonces es invaluable para las personas correctas. Entonces, ¿por qué solo 10 millones? Richard se volvió hacia Agamenón. A las personas adecuadas, Agamenón reiteró el punto de Nirys. El príncipe también asintió. Muy pocas almas tienen poderes para desbloquear. Si el alma en sí no es lo suficientemente fuerte, uno podría terminar usando esto por nada. Mi propia alma no es tan poderosa, ni la de Agosto. Sería un riesgo usar esta esencia. Entonces, ¿qué te hace pensar que la mía es lo suficientemente fuerte? La voluntad del bosque, la lanza espiritual del troll. Escuchas esta novela en Blad SK Novelas Ligeras.